Libro José, un líder excepcional. Capítulo 10. El líder y la familia. Antes de que llegara el primer año de hambre, le nacieron a José dos hijos, los cuales le dio a Senat, la hija de Potifera, el sacerdote de On. Génesis 41:50. La familia es una institución cada vez más golpeada por los problemas y las dificultades. Vemos con tristeza cómo se pierde el respeto entre esposos, entre padres e hijos y demás familiares, provocando desunión y rencillas. Satanás sabe que si logra destruir a las familias, logrará corromper la sociedad. Por ello es muy importante mantener a salvo esa institución sagrada. El siguiente pasaje narra cómo José comienza a echar raíces en Egipto y formar su familia. Antes de que llegara el primer año de hambre, le nacieron a José dos hijos, los cuales le dio a Senat, la hija de Potifera, el sacerdote de On. Génesis 41:50. José venía de una familia con serios conflictos. Su padre tuvo que huir de la casa porque su hermano Esaú estaba planeando matarlo por haberle quitado la primogenitura. Su padre también había sido engañado por su abuelo Labán el día de su boda, pues en vez de entregarle a Raquel, le entregó a su hermana Lea. Esto le obligó a trabajar 7 años más por Raquel y acabó casándose con las dos hermanas. Desde ese momento, las cosas comenzaron mal para el padre de José. Asimismo, el relato bíblico narra que Jacob luego tomó por mujeres a las siervas de sus esposas, lo que dio como resultado una familia de 12 hijos. Algunos rebeldes, otros distraídos, e incluso Rubén, el primogénito, llegó al extremo de acostarse con una de las mujeres de su padre. En ese ambiente se crió José, en un entorno familiar complicado con serias rivalidades entre esposas y entre hijos, y en el que se presentaron situaciones que ni el mismo Jacob pudo controlar, como fue el caso de la masacre propinada por los hermanos de Dina ante la vileza cometida contra ella por el príncipe de Siquem. Así que no todo fue color de rosa para el patriarca, ya que tuvo que enfrentar serios conflictos como resultado de sus errores. El hogar moldea a un buen líder. A pesar de las luchas internas de su hogar paterno, José fue criado en un ambiente en el que recibió muchas muestras de cariño y consideración, por eso le dio la importancia que merecía a su familia. Tristemente hoy, las familias están perdiendo su esencia y han pasado a un segundo plano. La psicóloga Sonja Lyubomirsky publicó un estudio en el New York Times en el que mostró los países con mayor tasa de divorcio alrededor del mundo. La lista la encabezaba Bélgica con el 71%, Portugal con el 68% y Hungría con el 67%. Esta pandemia azota a los hogares del planeta y amenaza la estabilidad familiar. Según Emilio Antonio Núñez, el hogar contemporáneo secular es como un barco a la deriva en alta mar, por toda la desintegración moral que vive el mundo y que amenaza con llevarse todo lo bueno que hay a su paso. Esta situación se está dando como resultado de la pérdida de valores, de las buenas costumbres y de las tradiciones del pasado. Por consiguiente, en medio del caos imperante, las familias cristianas deben erigirse como una antorcha para levantar los principios y valores casi a punto de desaparecer. Por lo que conocemos, José tuvo una familia estable, cuyos hijos fueron educados en el temor de Jehová a pesar de que su madre procedía de descendencia pagana. Esto se debió a que nunca perdió su esencia y comprensión del lugar que Dios debe ocupar en la vida del ser humano. Estos valores fueron enseñados a sus hijos, quienes aprendieron a temer a Dios desde su tierna edad. De igual manera, hoy tanto el hombre como la mujer deben comprender que Dios debe ocupar el primer lugar en la familia, haciendo todo esfuerzo posible en mantener la unión familiar y transmitir a los hijos principios y valores cristianos que los capacitarán para la eternidad. Los problemas familiares pueden afectar a los líderes. Las familias de hoy tienen los mismos desafíos que las del pasado y podríamos decir sin temor a equivocarnos que mayores. Actualmente es muy común la infidelidad entre ambos cónyuges. Anteriormente la tendencia era más marcada hacia el hombre, pero en algunas sociedades las estadísticas señalan a ambos sexos.
En relación con las finanzas, miles de matrimonios llevan cuentas separadas, donde cada uno toma sus propias decisiones y se distribuyen los gastos del hogar. Entre muchos existen la libertad de hacer lo mejor que les parezca. Por eso, uno entra por una puerta y el otro sale por otra sin tener que dar una explicación al respecto. Ese nunca ha sido el plan de Dios para las familias. Lo ideal es que puedan trabajar unidos como una sola carne, con un nivel de comunicación que les permita a ambos expresar sus puntos de vista y llegar a un consenso. En lo que respecta a la crianza de los hijos, ambos deben de hacer su mayor esfuerzo para darles una educación de calidad que los mejore para esta vida y la venidera. Por lo visto, José no estaba animado a repetir los errores de su familia, por lo tanto, se mantuvo leal a su esposa hasta el día de su muerte. Muchos líderes son excelentes en lo que hacen, generan respeto y admiración por todos los que les rodean, pero tristemente su hogar es un desastre, su cónyuge no recibe la atención que merece y los hijos no disfrutan del calor y el trato que necesitan, lo que provoca un vacío de autoridad y un distanciamiento en la relación familiar. Lamentablemente a muchos la posición y el prestigio se les sube a la cabeza y dedican tiempo a todo menos a la familia. Algunos, cuando prosperan, sienten que ya su esposa o esposo no los representa y deciden poner tierra por medio, provocando amarguras, tristeza a su cónyuge e hijos y privándoles de la posibilidad de una vida estable. Líderes exitosos han sido un fracaso con su familia. Hay líderes reconocidos mundialmente y admirados por sus innovaciones y sus fortunas, que aunque han sido exitosos en sus negocios, tristemente no han alcanzado el éxito con su familia. Tal es el caso de Bill Gates, fundador de Microsoft, de Jeff Bezos, el creador de la compañía de compra y envío por Internet Amazon, o de Steve Jobs, fallecido en el 2011, fundador de la mundialmente famosa compañía Apple, entre otros. Estos líderes no fueron capaces de salvar sus respectivos matrimonios, debido a que estuvieron tan enfocados en sus negocios que no les dieron prioridad a sus familias. La planificación es muy importante en la vida de un líder. Todo tiene su tiempo y el tiempo de la familia debe ser sagrado. Por eso en sus planificaciones personales tiene que haber un espacio para su cónyuge e hijos. Los hijos valoran cuando sus padres de vez en cuando los acompañan a la escuela, cuando van con ellos de compra y salen al parque a jugar o a practicar un deporte. Ese tiempo de calidad marcará la diferencia y creará lazos de unión entre padres e hijos, lo que evitará el desprecio y el alejamiento posterior. Generalmente los hijos siguen modelos que se repiten de padres a hijos. Por ello, los psicólogos tienen mucho trabajo hoy al tener que lidiar con una gran cantidad de problemas familiares. Una mínima investigación puede demostrar que el trasfondo de tantos problemas familiares es el resultado de un sinnúmero de situaciones complicadas, como son los casos de los hijos de matrimonios disfuncionales, hijos abusados por sus padres o algún familiar, o hijos que han sufrido maltrato físico o verbal, entre otras causas comunes presentes en muchos hogares modernos y que marcan a la familia para siempre. En reuniones privadas muchas esposas han confesado lo infelices que son al lado de un hombre con mucho poder y liderazgo, pues ellas no representan nada para sus esposos. Otras se han atrevido a afirmar que lo que las mantiene unidas a sus esposos son el estatus y la estabilidad económica que tienen como fruto de la unión matrimonial. Sin embargo, si pudieran obtener lo mismo en otro lugar, se irían de inmediato. Esa triste realidad se da entre esposas de empresarios exitosos, administradores, empleados de todo tipo, pero también ocurre a nivel ministerial, cuando el esposo está tan enfocado en la vida espiritual de sus feligreses que no tiene tiempo para la atención y la espiritualidad de su casa. Lo más triste de esta situación se da con los hijos, ya que ellos se dan cuenta de lo que ocurre en la casa y les afecta psicológicamente. Cuando era pequeño me hice amigo del hijo de una familia ministerial y siempre conversábamos cuando venía a mi iglesia. De manera espontánea me contaba lo que pasaba en su casa y el rencor que sentía con su padre por el trato que recibían su madre y ellos de manera particular. Me decía: yo vengo a la iglesia porque me obligan, pero no soy cristiano, y cuando sea grande me iré de la iglesia.
Pasó el tiempo, aquella familia pastoral se desintegró y los hijos acabaron abandonando la iglesia. Todo tiene su tiempo. Los líderes deben aprender a ser equilibrados. Sabemos que no es fácil lograrlo, ya que hay muchas situaciones que atender y a veces el tiempo no alcanza. Sin embargo, la familia debe ocupar un lugar especial, puesto que cuando todo se acaba es lo único que nos queda para apoyarnos en los momentos de dificultad. No nos podemos permitir que al enfrentar los conflictos que en cualquier momento afloran, también perdamos a nuestra familia porque no supimos valorarla. El equilibrio es ese estado en el que ante las diversas situaciones de la vida podemos mantenernos de pie sin dar un paso en falso, con la capacidad de lograr que nada se altere a nuestro alrededor. Por ejemplo, cuando se pierde el equilibrio emocional, también se puede perder la compostura, la mesura y la sensatez, que son cualidades básicas de un líder exitoso. Si eso llegara a suceder, pueden ocurrir pérdidas irreparables. Hace unos días salió a la luz un tuit de una esposa de un líder político fallecido, en el que mencionaba las muchas muestras de solidaridad, la corona de flores, las palabras bonitas y el tiempo pasado en la funeraria al lado de su difunto esposo. Mientras que cuando estaba vivo no había tiempo para una llamada telefónica para compartir un rato y mucho menos para preguntar por su salud física. Cuando el líder toma en cuenta todos los momentos importantes con su familia, sus seres queridos y sus amigos, su valía y liderazgo aumentan exponencialmente. Muchos líderes por la naturaleza de su trabajo tienen que pasar tiempo lejos de la familia durante periodos prolongados. Esto es muy delicado, porque o la esposa tiene que lidiar sola con los hijos o lo harán las niñeras, y esta lejanía puede afectar a la educación familiar. Por ello, es muy importante determinar hasta qué punto el trabajo puede afectar a la familia y minimizar su impacto. A José le tocó la responsabilidad de recorrer todo Egipto tan pronto como fue nombrado gobernador del país. Eso le requirió tener que dejar a su familia durante un tiempo. Si todavía no tenía hijos, al menos la esposa debió experimentar algunos momentos de soledad por su ausencia, y más en esa época, en la que los medios de transporte no eran como los de hoy. No obstante, imagino que a su regreso era compensada con tiempo de calidad y muestras de amor y respeto. El equilibrio es básico en la vida del líder. Como hemos mencionado, la infancia de José estuvo marcada por los celos, la traición, el odio y el rencor. Pero a pesar de esto, su padre trató de educarlo para que conservara el legado espiritual de la familia. Gracias a la influencia de su padre, pudo continuar con el legado patriarcal y mantener la antorcha de la fe viva, a pesar de convivir con personas opuestas a sus creencias religiosas y a su modo de vida. Un líder exitoso ha de mantener un equilibrio entre su trabajo y la familia. Por lo tanto, cuando se baja el telón, cuando terminan los aplausos y los elogios, cuando todos se marchan, solo queda él o ella con su familia. Por ello debe preparar el escenario para que el hogar sea un lugar cálido donde todos se sientan amados y protegidos, y en el que todos sientan la necesidad de encontrarse. Cuando hablamos de liderazgo nos referimos a un hombre y mujer, pero tomemos en cuenta que el hombre debería mantener siempre el liderazgo espiritual de su familia. Esto no significa que la mujer ha de quedarse relegada a un segundo plano, sino que como sacerdote de la familia tiene que llevar la delantera de los asuntos espirituales. Además, es más probable que los hijos permanezcan en la iglesia si sus padres han tenido por costumbre ir a adorar juntos a la iglesia, así como participar en la comunión de la fe. Si los padres en su función de líderes de su familia transmiten la visión a sus hijos sobre la importancia de dar el primer lugar a Dios en su vida, cuando estos sean adultos también lo harán con sus hijos. El relato bíblico de José nos enseña que los valores que aprendió en casa de su padre lo capacitaron para ser un hombre grande en la nación egipcia. Eso mismo puede suceder con tu familia cuando tengan que partir de tu lado. Marca la diferencia en ellos. Reflexión. La historia está repleta de líderes que fueron capaces de alcanzar grandes hazañas. Algunos llegaron a ser presidentes de su nación, otros lograron hacer importantes descubrimientos que cambiaron el mundo. Los hubo que fueron capaces de construir grandes corporaciones y otros revolucionaron el mundo a través de la tecnología. Sin embargo,
no fueron capaces de mantener sus hogares estables, provocando la tristeza de sus esposas y la soledad de sus hijos. Como líderes que somos, deberíamos plantearnos nuestras prioridades y darle la importancia que merece a nuestra familia.